Te invitamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Bienvenidos a nuestro encuentro en este maravilloso mundo de la Sagrada Escritura. Estamos en nuestro tercer encuentro. Esperamos que vayamos ya poco a poco conociendo, aprendiendo y sobre todo lo que más nos interesa, familiarizándonos con este mundo de la poderosa palabra de Dios. Nunca se les olvide. Lo más importante es conocer, es interiorizar, es tener como unos conceptos también muy claros, sobre todo en lo que tiene que ver con la palabra que nuestro Señor nos ha regalado en el transcurso de la historia, para que así podamos ser verdaderos discípulos, evangelizadores, anunciadores de todo este mundo y de todo este mensaje que tiene que ver con nuestra propia salvación. En los dos encuentros anteriores hemos hecho una breve, hay que decirlo, una breve introducción a todo lo que tiene que ver con las generalidades de la Sagrada Escritura, del estudio de la palabra de Dios. Y como les habíamos anunciado, después de ver una terminología, después de estudiar en el encuentro anterior un poquito todo lo referente al canon, a la lista de libros sagrados, por qué estos, por qué no otros, cómo fue su proceso de formación, nos adentramos a partir de este encuentro de hoy, de nuestro tercer encuentro, ya en el primer módulo, lo vamos a llamar así, el primer módulo, que es el primer segmento, nos va a ocupar una serie de lecciones en las que vamos a estudiar desde el Génesis hasta el libro del Deuteronomio, los primeros 5 libros de la poderosa palabra de Dios. Estamos hablando del Pentateuco. Ya vamos a ir en este encuentro de hoy sabiendo, conociendo, quedando como expertos en por qué se llama de esta manera. Como lo habíamos anticipado, vamos a ir estudiando entonces por módulos. Empezamos con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego estudiaremos los libros históricos, que son los que van a partir del libro de Josué y que ocupan una gran porción del Antiguo Testamento. Como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con la historia de Israel, con la historia de un pueblo que camina de la mano del Señor, en una historia de fidelidad por parte de Dios, y muchas veces, lamentablemente, de infidelidad por parte del pueblo, del ser humano. Eso lo vamos a ir viendo detalladamente. Pentateuco, libros históricos. Luego estudiaremos los libros proféticos, todo lo que tiene que ver con la profecía del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, y luego estudiaremos también los libros sapienciales, todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Israel, con todo lo que Dios ha puesto a nosotros, a los seres humanos, para que aprendamos a discernir entre lo que conviene y lo que no conviene, entre el bien y el mal. Esos son como los grandes módulos en los que estudiaremos el Antiguo Testamento. El módulo referente al Pentateuco, el módulo referente a los libros históricos, el módulo referente a los libros proféticos, y el módulo que tiene que ver con los libros sapienciales o libros que tienen que ver con la sabiduría. Esos 4 grandes módulos son los que van a abarcar nuestro estudio durante una serie de sesiones. Entonces empezamos este tercer encuentro del maravilloso mundo de la Biblia estudiando precisamente una introducción referente al Pentateuco. Las próximas sentadas, nuestros próximos encuentros, usted ya en casa, en la sala, en el salón, en su parroquia, en su red, sabe que a partir de hoy y en las próximas sesiones estaremos hablando referente al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como hemos venido insistiendo en nuestros 2 encuentros anteriores, Biblia en mano, por favor. Siempre tener una buena Biblia, ojalá con letra grande, a veces por cuestión práctica, porque nos cabe fácil en el maletín, en el morral, cargamos una Biblia muy pequeña. Yo por lo menos siempre soy un defensor de que tengamos una Biblia un poco más grande, que su letra se vea bien, que sea fácil leer,
porque eso ya nos ayuda a que sea más cómodo, sea más práctico, a que nos sintamos muy bien leyéndola. Y pues en esto hay diferentes opiniones. Yo con todo el respeto les hablo desde mi opinión como estudioso de la Sagrada Escritura. Ya muchos han visto en los dos encuentros anteriores, cuando yo leo algo de la palabra, que me gusta mucho rayar mi Biblia. Esta Biblia que tengo en mis manos me ha acompañado durante hace mucho tiempo, ha sido como mi compañera de predicaciones, de momentos de oración, de mi meditación también personal, y yo soy un partidario de que siempre la tenemos que rayar un poco y anotar allí, y subrayar lo que es más importante, y es con todo el respeto, con toda la reverencia, pero el Señor sabe que queremos profundizar en su mensaje, que queremos saber de lo que Él nos dice allí, y por eso es muy importante también resaltar, subrayar, anotar, con toda la reverencia del caso, pero para poder profundizar en ese estudio de la palabra. Entonces no tenga miedo en tener allá su lápiz rojo, su color, y rayar su Biblia y escrutar en ella y señalar lo que más le interesa, no solamente aquí en este estudio que estamos realizando, sino también en su oración personal. Es muy bonito cuando uno ve a la gente orando con la Biblia y que raya, que anota, que toma allí pues como todos los apuntes respectivos también. Bueno, entonces nos metemos con nuestro primer módulo después de haber visto la introducción general a la Sagrada Escritura en los dos encuentros anteriores. Muy importante, de pronto esta observación sobraría, pero es muy importante, usted que tiene allá el medio para llegar a este curso bíblico, que lo hagamos en orden. Por favor, nunca se vaya a saltar por ejemplo, del primer encuentro al tercero. Vamos a hacerlo en orden porque es un estudio cíclico, como se han dado cuenta y como les he dicho ya en los encuentros anteriores, vamos a estudiar la Biblia del Génesis al Apocalipsis. No empezamos ni en los Evangelios, ni en las cartas de San Pablo, ni en el Nuevo Testamento, empezamos en el Pentateuco y nos vamos a ir, como se los acabo de decir, viendo los módulos en orden del Antiguo Testamento. Lo mismo haremos para el Nuevo Testamento. Usted descubrirá, cuando lleguemos al final de nuestro estudio, verá la maravilla, verá cómo es un proceso de menos a más. Hablábamos en un encuentro anterior, en el primer encuentro, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos como base el Antiguo. Hay que entender el Antiguo Testamento, hay que saber la historia del pueblo de Israel, hay que saber cómo fue lo de la creación, cómo fue lo del pecado, cómo fue lo de una nueva oportunidad que Dios nos da, cómo fue la formación del pueblo de Israel. Hay que entender todo ese proceso para poder darnos cuenta de verdad qué es lo que significa el acontecimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Hay que partir de los orígenes, hay que sentar muy bien la base y por eso vamos a ir paso a paso. Vamos a ir en cada encuentro progresando en el estudio de la poderosa palabra del Señor. Entonces nos metemos en este mundo del Pentateuco. Si usted toma su Biblia allá en la casa, lo invito, o en el salón donde se encuentre reunido con las demás personas, lo invito a que tome o la invito a que tome la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Recuerden que siempre la vamos a tener ahí en la mano. Entonces es tener ese contacto, es ir a ella, es tocarla, es mirarla, es leerla. Y si usted toma su Sagrada Escritura y empieza a mirar, se encuentra con que, lo sabemos muy bien, el primer libro que encontramos es el del Génesis. Después viene el libro del Éxodo. Después viene el libro del Levítico. Después viene el libro de los Números. Y por último, en esta primera sesión, o en este primer módulo, encontramos el libro del Deuteronomio. 5 libros. Eso nos va a ocupar nuestro estudio en las próximas sesiones, en estos próximos encuentros. Hoy vamos a hablar en general del bloque y lo vamos a ir desmenuzando en los encuentros posteriores. Hoy el bloque completo, que se llama Pentateuco, que es Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el primer bloque. Nosotros lo llamamos Pentateuco. En la próxima sesión ya nos adentraremos en el libro del Génesis, que no va a ser una sola. Vamos a tener 2 o 3 sesiones sobre el libro del Génesis. Luego lo mismo haremos para el Éxodo, luego una sesión para el Levítico, otra para el Números y otra para Deuteronomio. ¿Por qué estudiar esta sesión en bloque? Es lo primero que vamos a decir en este encuentro. Pues porque la Biblia es un mundo lineal. Hemos hablado de una historia de la salvación. Entonces, si bien es una biblioteca, acuérdense, Biblia, los libros, si bien es una biblioteca y tiene una serie de libros, no son libros aislados, no lo pueden ser. No es como cuando usted allá en la biblioteca de su casa tiene un libro de filosofía, por ejemplo, y un libro de culinaria. A lo mejor nada tiene que ver un libro con el otro. Aquí no podemos hablar de la misma manera. Ustedes ya saben el por qué. Porque todo es historia de salvación. Porque todo es el mensaje de Dios. Un santo diría que la Biblia se dedica a enseñarnos cómo se va al cielo. Cómo se va al cielo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a tratar de responder cómo se va al cielo. Mejor, Dios nos va a enseñar. No es que nosotros vayamos a responder, es que Dios nos va a enseñar cómo se va al cielo. Entonces, hay un hilo conductor, como diríamos en un lenguaje de hoy. Hay un hilo conductor desde el primer libro de la Biblia hasta el último, traspasa, es muy bonito, porque va traspasando uno a uno cada libro de la Sagrada Escritura, ese mensaje de salvación. Los primeros 5 libros de la Biblia poseen un mensaje que podríamos decir es único, es el mismo mensaje desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Ese mensaje se resume en la historia de un pueblo que sale, que es creado primero, la creación del ser humano, la creación del mundo y la creación muy importante del pueblo de Israel. Estamos hablando ya ahí del libro del Génesis. Y luego lo que viene es la formación de ese pueblo, que es el pueblo elegido por Dios. Hablábamos en otro de los encuentros de la antigua alianza, Antiguo Testamento, y decíamos que en el Sinaí, allá en Éxodo 19, se nos dice: yo seré su Dios y ustedes serán el pueblo de mi propiedad. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ahí empieza toda una historia. Y entonces en estos primeros 5 libros tenemos sobre todo la normatividad. Todo se centra en la alianza. Vamos a ir aprendiendo, como se los he dicho, cosas muy concretas. Cosa concreta en el Pentateuco es la historia de la alianza. Eso es lo que vamos a estudiar en estos 5 primeros libros de la Biblia. La historia de la alianza. Cuando Dios pone a su pueblo a caminar con Él, a ir de su mano, y un Dios que promete siempre esa fidelidad. Eso es lo que vamos a encontrar desde el Génesis hasta el libro del Deuteronomio. Ya lo hemos dicho, ¿con qué comienza el Pentateuco? El Pentateuco empieza con la creación. Yo creo que hasta a los niños, si allá cogemos un niño en la casa y le decimos, si el niño lógicamente ha sido llevado un poco por estos caminos de fe y de crecimiento en la Iglesia Católica, el niño que va a catequesis, por ejemplo, y usted le dice: ¿de qué habla el primer libro de la Biblia? Le va a decir: el primer libro de la Biblia me cuenta cómo creó Dios al mundo, cómo el ser humano pecó y cómo Dios le da una nueva oportunidad. Entonces vamos a poner un punto de partida y un punto de llegada. Punto de partida y punto de llegada. Atención, esto lo vamos a aprender muy bien para que a medida que vamos entrando en cada uno de los libros del Pentateuco lo entendamos. Punto de partida, la creación del universo, del ser humano y del pueblo de Israel. Ese es el punto de partida. La creación en 3 partes. Creación del universo,
creación del ser humano y la conformación del pueblo de Israel. Ese es el punto de partida. Estoy hablando de los primeros capítulos del libro del Génesis. Punto de llegada en el Pentateuco. Vamos a atravesar Éxodo, Levítico, Números y vamos a llegar a Deuteronomio. ¿Qué encontramos en Deuteronomio? Punto de llegada. Se vislumbra la tierra prometida. Todavía no entra el pueblo de Israel en la tierra prometida, pero miren entonces, pasa la esclavitud en Egipto, es liberado por Dios de la mano de Moisés, todo el camino del desierto, la alianza en el monte de Sinaí y el seguir caminando hasta llegar a los albores de la tierra prometida. Están ahí cerquita, pero todavía no entran. Es muy bonito. Yo siempre digo cuando hablo del estudio de la palabra de Dios que la mejor manera de estudiarla es como, con todo el respeto hago la comparación, hoy es muy de moda en el cine, en las películas, todo esto, lo de las sagas. A usted lo dejan con esta historia continuará. Entonces usted ve una película y pasan cosas al final que quedan las preguntas, quedan los interrogantes. ¿Qué pasará con este personaje? ¿Al fin fulanito murió o no murió? ¿Irá a aparecer en la otra película o no irá a aparecer? ¿Esta irá a tener el hijo o no lo irá a tener? Todas esas cosas, con todo el respeto lo digo, pero es una manera muy simple de entenderlo. Así pasa con la palabra de Dios y con los libros sagrados. El Deuteronomio nos deja en la puerta de la tierra prometida. El pueblo de Israel, ya Moisés muere, deja las últimas recomendaciones, le habla al pueblo sobre el querer de Dios y los deja ahí en la orillita de la tierra prometida. Hay que empezar luego a leer el segundo módulo que vamos a estudiar, libros históricos, que empieza con el libro de Josué, para estudiar y mirar y reflexionar y meditar en torno a lo que se llama la conquista de la tierra prometida. Retomemos entonces lo que venimos diciendo hasta ahora. Un inicio, Génesis. ¿Con qué iniciamos? ¿O con qué inicia la palabra de Dios? ¿Con qué inicia toda esta historia de salvación? Lo primerito que encontramos en la Sagrada Escritura. Creación del universo, todo lo que contiene, seres humanos, vegetales, el mar, las plantas, etcétera, etcétera. Lo primero. Entonces, creación del universo, creación del ser humano y conformación del pueblo de Israel. Ahí está el punto de partida. Punto de llegada en el Pentateuco, primer segmento que vamos a estudiar, los albores de la tierra prometida. Ya, pero todavía no. Estamos ahí, está el pueblo de Israel listico para cruzar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les prometió desde que los sacó de la esclavitud en Egipto, pero todavía no han entrado. Entonces, este módulo, este bloque que nuestros estudios bíblicos y el canon de la Sagrada Escritura llama Pentateuco, ya sabemos que va desde ese extremo hasta el otro extremo. Cuando yo haga así, ustedes ya están muy ubicados en qué estamos hablando. De eso nos van a hablar los primeros 5 libros de la Biblia, sobre toda esa historia que comienza con la creación, con la conformación del pueblo y que va a llegar hasta el pasito anterior ahí muy pegado a lo que es la tierra prometida y la llegada a esa tierra prometida. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el Pentateuco antiguamente era llamado simplemente la Torá, la ley. Torá en hebreo significa ley. Entonces, para un hebreo, para un judío, todavía hoy, cuando ellos toman lo que nosotros aquí en este lado del mundo, en Occidente, llamamos Pentateuco, ellos dicen la Torá. Páseme el libro de la Torá y es el Pentateuco. ¿Por qué? Porque Torá es ley. Y aquí lo que está condensado en estos primeros 5 libros de la Biblia son todas las normas, son todas las leyes, son los preceptos. Si hemos dicho que el centro del Pentateuco es la alianza en el Sinaí, pues la alianza está conformada, como lo vamos a ver cuando estudiemos el libro del Éxodo, está conformada por una serie de normas, de leyes, de preceptos, de mandamientos. Entonces, lo que para el judío, para el hebreo es la Torá, nosotros lo vamos a llamar aquí
Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco? Entonces ahí está una pildorita que todos nos vamos a aprender para que usted vaya y la enseñe y se lo explique a otros, que es muy bonito. Penta significa 5, todos lo sabemos muy bien. ¿Y de dónde sale teuco? Teucos, el término teucos significa estuche, Yo creo que ustedes han visto, pues yo aquí no lo tengo así, pero yo creo que ustedes muchos, incluso algunos lo deben tener, nuestras Biblias la cubren, la protegen con un forrito, un forro de cuero, un forro bonito, a veces trae alguna imagencita, en fin, pero es un cuero con cremallerita. Eso sería para los tiempos de la Biblia el teucos, el estuche, el forro en el que se protege, se cuida, se preserva el libro sagrado. Resulta, como lo estudiamos en los primeros encuentros, que la Biblia en sus orígenes no fue escrita como la tenemos hoy. Estos son lo que se llaman ediciones modernas. La Biblia originalmente, ya lo sabemos, estaba en manuscritos, acuérdense, piel de animal, corteza de árboles, y entonces esos papiros o esos pergaminos, para protegerlos, los metían entre unos cilindros, como entre un estuche, para que quedara muy bien protegido y para que se pudiera conservar. Ese estuche se llama teucos, allá en la lengua en que fue escrita la Biblia, se llama teucos en griego. Entonces, cuando se hablaba de los 5 estuches, donde estaban los 5 primeros libros de la Biblia, para el hebreo la Torá, entonces decía el Pentateucos, los 5 estuches, los 5 cilindros, donde están guardados los 5 rollos de la Torá, de la ley, y por eso es que se llama Pentateuco, porque se tomó el nombre de ahí, de los 5 estuches, de los 5 cilindros, donde se guardaban los libros bíblicos, los primeros 5 libros. Los estudiamos juntos porque tienen un hilo conductor, un mensaje que atraviesa, que es todo el mensaje de la alianza y de la primera ley, por eso se llama Torá. Cada libro tiene como su nombre de acuerdo al contenido. Entonces esta partecita es muy importante y yo les pido que le pongan toda la atención, porque cuando empecemos a estudiar a partir del próximo encuentro cada uno de los libros por separado, primero Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, luego Números y luego Deuteronomio, usted se los va a ir aprendiendo además a memoria. Usted va a decir los primeros 5 de los libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que espero ya además sepa pues cuál es la sigla o la abreviatura con que vamos a trabajar cada uno de ellos. Cuando lleguemos al estudio de cada uno de ellos en particular, usted se va a acordar de este pedacito que les voy a decir a continuación, que es como la síntesis de todo. Génesis, ¿por qué se llama Génesis? El nombre se acuña de acuerdo a su contenido, de acuerdo a lo que posee cada libro como tema central. Génesis, ¿qué significa Génesis? Orígenes, inicio, principio. Entonces, el Génesis es la historia de los orígenes, así lo vamos a llamar nosotros, historia de los orígenes. ¿Orígenes de qué? Ya lo hemos repetido varias veces y ya ustedes se lo saben. Orígenes del universo, orígenes del ser humano y orígenes del pueblo de Israel. Usted con eso ya sabe de qué habla el Génesis. Y cuando usted vaya a cualquier página del Génesis en su Biblia, usted ya dice, yo ya sé, y en mi meditación, en mi oración, después de invocar la presencia del Espíritu Santo, yo ya sé que el Génesis me va a hablar de los orígenes del universo, de los orígenes del ser humano y de los orígenes del pueblo de Israel. Éxodo, ¿qué significa Éxodo? Usted, por ejemplo, cuando hay un puente festivo, dicen es que hay un éxodo masivo en el terminal, en el aeropuerto, porque la gente se está yendo. Éxodo es salida, y por eso se llama el libro del Éxodo, porque lo que nos narra en sí es la salida del pueblo de Israel, que se encontraba esclavo en Egipto, y Dios se apiada de ese pueblo que está esclavo
escucha el clamor, ve la opresión en que se encuentran, le dice a Moisés, usted me tiene que sacar ese pueblo de allá. Y lo lleva, lo hace pasar el Mar Rojo y lo lleva por todo el camino del desierto, y la meta es llegar a la tierra prometida. Entonces es un éxodo, imagíneselo. Imagínese usted a ese gran pueblo en cantidad, muchos israelitas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, que salen de Egipto, donde están esclavos, y se van caminando. Lo hemos visto por ahí en las películas, nos podemos hacer muy fácil esa imagen. Van peregrinando, caminando, caminando hacia llegar a la tierra que Dios les ha prometido. Eso es Éxodo y por eso se llama Éxodo. Levítico. El Levítico de pronto es un nombre menos familiar para nosotros, se refiere a todos los estamentos, los mandatos, la normatividad, sobre todo con la tribu de Leví. Vamos a estudiar después lo de las 12 tribus de Israel y una de las tribus es la de Leví, es como el centro, es la protagonista en el libro del Levítico, por eso se llama Levítico, porque tiene que ver todo lo referente a la tribu de Leví. ¿Y de qué se nos habla allí? Sobre todo lo relacionado con el culto y los sacrificios. Hago una cuñita, estos libros, por ejemplo el del Levítico, es uno de los que muchas veces las personas no quieren acercarse mucho a él. Usted va a hacer un rato de meditación, usted va a leer la palabra de Dios en su casa y usted prefiere irse al Evangelio, al libro de los Hechos, a una carta de San Pablo, de pronto hasta el Génesis. Pero usted dice, no, el Levítico, es que yo empiezo a leerlo y son una serie de prescripciones, que cómo es el cordero que hay que sacrificar, que dónde nos tenemos que parar, que cómo hay que rociar la sangre, en fin. Es muy interesante y es muy bonito y por eso, lo digo, lo que hacíamos la motivación en nuestro primer encuentro, leyendo a San Pablo a los romanos, por eso tan importante conocer de qué se trata, de dónde viene, cuál era el ambiente vital en torno a la formación de este libro, cómo vivía la gente en ese tiempo. Cuando usted va aprendiendo esas cosas, usted se entusiasma y usted quiere ir a leer el libro, le dan ganas de ir a leer el libro. El Levítico nos cuenta cómo se hace el sacrificio, cómo se hace el ritual, diríamos en un lenguaje de hoy todo lo referente a la liturgia, pero entonces su nombre viene por lo de la tribu de Leví. El libro de los números es muy especial. Uno diría, números, ¿y yo con qué relaciono? Libro de los números. Pues ¿cómo le parece que usted coge el libro de los números y lee el inicio y les voy a mostrar cómo comienza el libro de los números? Lo primero que dice el libro de los números es lo siguiente. El día primero del segundo mes, el año segundo de la salida de Egipto, habló el Señor a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciendo. Todo esto que leí es el versículo 1. Y miren lo que nos dice el versículo 2. Espero que tengan allá su Biblia abierta y estén siguiendo la lectura. Haz un censo general de toda la comunidad de los israelitas por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones. Y luego siguen una serie de indicaciones en el mismo sentido. ¿Eso cómo se llama? Un censo, un empadronamiento, tener estadísticas. El Señor Dios quiere saber cuántos israelitas van a entrar a la tierra prometida. O sea, salió una cantidad de Egipto, de la esclavitud, algunos murieron en el desierto, se enfermaron, en fin, todo eso lo leemos en la historia sagrada, en el Pentateuco, pero entonces Dios está interesado en saber cuántos es que van a llegar a la tierra prometida. Entonces se llama el libro de los números porque es el libro de las estadísticas. Hoy que es tan de moda ese tema, en la Biblia también tiene su libro de estadística y es el libro de los números. ¿Qué mensaje tiene eso para mí y para la salvación? Hemos ido aprendiendo que es una historia de la salvación. Vamos a ver, no se los voy a decir todavía. Cuando lleguemos al libro de los números, dentro de unos próximos encuentros, usted se va a dar cuenta del gran mensaje y la gran enseñanza que tiene uno a uno los capítulos y versículos del libro de los números. Entonces,
Génesis, orígenes. Éxodo, peregrinaje. Levítico, tribu de Leví, todo el ritual litúrgico de sacrificios, de ofrendas, de culto. Números, estadísticas, empadronamiento, cuántos somos. Y por último el Deuteronomio. Deuteros, segunda, nomos, ley. Deuteros, segundo, nomos, ley. Segunda ley. Entonces, en el libro del Deuteronomio tenemos como toda una legislación relacionada con lo que se encuentra en los 4 primeros libros. Usted lee el libro del Éxodo, por ejemplo, lo del monte del Sinaí, lo del Decálogo, los 10 mandamientos, todas las normas y preceptos que Dios le fue dando a su pueblo, y luego va a encontrar en el Deuteronomio como la plenitud de esa ley. Son unos discursos de Moisés. Si me preguntan a mí, que en los estudios bíblicos que he realizado me especialicé sobre todo en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Pentateuco, por eso hablo con tanta pasión y con tanto amor de toda esta primera parte de la Biblia. Si me lo preguntan, a mí me encanta el Éxodo y el Deuteronomio. Me parecen 2 libros maravillosos en el mensaje que tienen, en el contenido, y sobre todo como en uno, y como lo vamos a tratar de hacer aquí nosotros, ubicarse uno en toda esa historia del pueblo de Israel en aquella época. Entonces, el Deuteronomio, a través de unos hermosísimos discursos de Moisés, ya en el umbral de la tierra prometida, Moisés sabía, lo vamos a estudiar muy bonito y muy detalladamente, Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, Dios ya se lo había dicho. Usted va a llegar con el pueblo hasta la orilla, pero no va a pasar al otro lado. Esa tareita ya le va a tocar a otro. Entonces Moisés da como las últimas recomendaciones, da unos discursos sobre lo que Dios quiere de su pueblo cuando entren a la tierra prometida. Y eso es lo que encontramos en el Deuteronomio, y por eso la Biblia lo llama la segunda ley. ¿Qué más podemos decir sobre el Pentateuco? Que hay un conjunto de narraciones y de leyes. Yo les decía en el primer encuentro que en la Biblia tenemos géneros literarios y que uno de los géneros es la historia. Los primeros 5 libros de la Biblia están cargados de historia. Es muy interesante de leer, seguro, yo se los garantizo, y yo los voy a invitar y los voy a motivar a que empiecen a leerse en orden. Uno de los objetivos de este curso, como ya se los he dicho, es ese, sobre todo que vayamos a la palabra de Dios sin miedo y que entendamos qué es lo que dice y que aprendamos de ella y que bebamos y saquemos todo ese mensaje. Pues entonces usted va a empezar a leerse esta historia como una historia que ciertamente es también cronológica, desde la creación, la conformación del pueblo y lo que le empieza a pasar al pueblo de ahí en adelante. Todo lo que va sucediendo, todo lo que va sucediendo. Entonces, hay un contenido teológico, siempre. En todos los libros bíblicos, usted tiene que entender que hay un contenido teológico. ¿Eso qué quiere decir? Una enseñanza para la salvación. La Biblia no la podemos leer de otra manera. Cuando usted toma la Sagrada Escritura ya en su casa y lee un texto bíblico, listo, usted se va a ubicar en el tiempo, se va a ubicar en la historia, así como lo vamos a hacer aquí en nuestro curso, pero lo más importante es que hay un mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación nosotros lo vamos a llamar mensaje teológico. Entonces, hay una línea teológica, hay algo que se nos quiere decir allí. Y yo se los voy a decir en una palabrita para que nos quede muy claro en la mente y en el corazón. ¿Qué nos enseña el Pentateuco? Nos enseña que tenemos un Dios cercano, un Dios con unas características antropomórficas. A veces pensamos que Dios está por allá lejísimos, en las nubes, en las estrellas y de ahí para arriba. Desde la primera línea de la Biblia, Pentateuco, se nos enseña que Dios ve, que Dios oye, que Dios baja, que Dios se compadece de la situación que está viviendo su pueblo. Un Dios que está ahí,
que está muy cercano, que está con nosotros. Ese es el mensaje teológico del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Un Dios que se conmueve, un Dios que es fiel, un Dios que es leal, un Dios que el pueblo le falla, le es infiel y sin embargo Él vuelve a darle otra oportunidad y vuelve a empezar y vuelve a ir con ellos y sigue con ese pueblo. Ese es el mensaje central. Si usted dice, bueno, ¿qué vamos a estudiar en los primeros 5 libros de la Biblia? Un poco de leyes, un poco de normas. Allá en el curso bíblico nos dijeron que es la Torá, que es la ley, que es un conjunto de mandatos que Dios dejó. Sí, es verdad, pero es un conjunto de mandatos dentro de una alianza, donde la parte principal es que Dios promete fidelidad, promete lealtad, promete quedarse con su pueblo, promete bajar para estar con ellos. Y lógicamente, en una alianza, en un pacto, es de lado y lado. Yo te doy, tú me das. Dios nos está dando fidelidad, Dios nos está dando estar siempre con nosotros, Dios nos está prometiendo su presencia y le dice al pueblo, ustedes van a cumplir unas normas, unas leyes a través de las cuales me van a mostrar también la fidelidad que ustedes tienen hacia mí. Ese es como el aspecto teológico central, principal del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Comienza con la creación del universo, creación del ser humano, orígenes del pueblo de Israel. Termina dejando al pueblo ya prácticamente para entrar a la tierra prometida. ¿Qué atraviesa esos 5 libros? Acuérdense que cuando hago así ya ustedes se identifican. ¿Qué atraviesa esos 5 libros? ¿Cuál es el mensaje? Fidelidad de Dios, que exige también una fidelidad de parte de su pueblo. Y esa fidelidad de parte de su pueblo se traduce, lo vamos a estudiar muy profundamente en el Éxodo, se traduce en una palabrita, y esa palabrita es santidad. ¿Y qué significa santidad? Ser fiel a Dios, no adorar otros dioses, no prostituirse, una palabra que aparece mucho allá en el Pentateuco, no prostituirse adorando falsos dioses, sino permanecer fiel y leal al único y verdadero Dios. Vamos pues a prepararnos para adentrarnos en este maravilloso mundo del Pentateuco. Yo les digo que si nos introducimos de verdad en su mensaje, si aprendemos qué dice, si nos situamos en su historia, le vamos a sacar demasiado provecho y va a ser una maravilla para todo nuestro crecimiento espiritual y para lo que podamos también, no se nos olvide que es uno de los objetivos primordiales, conocer para transmitir, para lo que le podamos enseñar a los demás en la vida de hoy. Vamos a ir adaptando a partir del próximo encuentro que empecemos a ver el libro del Génesis. Cada libro bíblico lo vamos a ir adaptando a la realidad de hoy y ustedes van a concientizarse cada vez más de aquella frase que la palabra de Dios es viva y eficaz, es para hoy. Usted lee el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio y usted dice, hombre, pero si este mensaje es de hoy, es lo que está pasando hoy. Somos el pueblo de Dios y como Él llevó allá a ese pueblo a través del desierto es como nos lleva a nosotros y las exigencias que hacía allá es las que nos hace hoy a nosotros y la fidelidad que tenía Dios para con ese pueblo es la que tiene hoy para con nosotros. Vamos a traer todo eso a nuestro mundo de hoy. Yo les había dicho en el encuentro pasado que la tareita era que empezaran a leer el libro del Génesis. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El próximo encuentro lo vamos a centrar en los primeros 11 capítulos del Génesis. Parecería mucho, pero yo les pido que antes de pasar al próximo encuentro, ustedes muy juiciosos se lean los primeros capítulos del Génesis, los primeros 11, despacio, subrayen lo que más les llame la atención. Yo les voy a ir dando pisticas para leer la palabra de Dios. Les doy la primera para que se lean los primeros 11 capítulos del Génesis. Subrayen las palabritas que más se repiten. Les voy a dar un ejemplo. En el primer relato de la creación en el libro del Génesis, después de cada obra terminada por Dios, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno.
hay un momento en que cambia ese era bueno por otro, le aumenta una palabrita. Búsquela. Esa es la tarea que le voy a dejar. Lea el primer relato del Génesis. Les estoy hablando del primer capítulo del Génesis. Vamos a leer el primer capítulo del Génesis y vamos a buscar dónde cambia. Va creando y va separando unas cosas de las otras. Y pasa un día y cuando va a pasar al siguiente día, vio Dios que era bueno. Hay un momento del relato donde le aumenta una palabrita a ese era bueno. Búsquela y subráyela. Yo aquí la tengo subrayada, vamos a ver si la alcanzan a ver. Por ahí está subrayada. Miren eso, por favor. Y también les voy a pedir que busquen en los 2 primeros capítulos del Génesis, donde habla específicamente de la creación del hombre y de la mujer y cuál es la orden que Dios les da cuando los crea. Les da una orden concreta, una sola. Les da un mandato acompañado de un regalo. Vamos a buscar ese mandato y ese regalo. Entonces, cuando cambia de era bueno a aumentarle una cosita. Y también vamos a buscar cuando creó al hombre y a la mujer en esos 2 primeros capítulos del Génesis y les da un mandato y un regalo. ¿Cuál es el mandato y cuál es el regalo? Ahí les dejo la tareita, pónganse a buscarla, entre el uno y el otro ayúdense, ahí en la red, ahí en el grupo de líderes, ahí en familia, como estén, van a buscar esa tareita y lo veremos en el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga y nos preparamos para nuestro próximo encuentro, que será meternos en el libro de los orígenes, en el libro del Génesis.